días. De nuevo estamos acá. Muy buenos días a todos. Gracias por unírsenos en este propósito de estar cada vez más cerca de Dios. Ese es nuestro verdadero propósito, es conocer a Dios con una fe práctica, es conocer a Dios no de una manera, digamos, dogmática, sino de una manera real y bíblica. Así que vamos a continuar entonces hablando de este tema que empezamos hace ya varias semanas, hace varios días, y tiene que ver con la fe en lo que Dios ya hizo, la fe en el derramamiento de la sangre de Jesús, la fe en el poder que tiene la sangre de Cristo. Y esa es la fe que nosotros profesamos. Cualquier otro tipo de fe no tiene fundamento. Es una fe que no va a producir esa salvación en las personas, no va a producir esa transformación en las personas. Podremos cambiar hábitos, podemos cambiar formas de vivir, pero en realidad si no es la fe bíblica, no vamos a obtener la salvación, porque la salvación viene por la fe en la confianza en la sangre de Cristo. Esta semana hemos estado hablando acerca de Abraham, el padre de la fe, el hombre de quien las Escrituras dan testimonio que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no solo eso, sino que Dios lo llamó amigo. Dios lo llamó amigo, Abraham, mi amigo. Y no solamente dice esto de Abraham, también lo dice de Sara, su esposa. También lo dice de su hijo Isaac. También lo dice de Jacob, hijo de Isaac. Y así sucesivamente, la herencia que recibimos a través de Abraham es la herencia de la fe, es la herencia de la confianza en lo que Dios ha declarado. Cuando Dios declara algo, sencillamente nosotros podemos decir en Cristo, sí, así es, amén, así es. Entonces, no es una fe ciega, es una fe que tiene un fundamento. El fundamento es lo que Dios ha dicho, ese es el fundamento. No es la fe positivista de que las cosas van a cambiar para bien, porque sí, porque si somos positivos ellas cambian. No es ese tipo de fe. Es el tipo de fe que dice que las cosas, aunque en la tierra las cosas irán de mal en peor, aunque vengan tinieblas sobre la tierra, sobre los hijos de Dios resplandecerá su luz. Esa es una fe bíblica, una fe que tiene un soporte, un sustento real. Una fe que nos va a mover hacia la voluntad de Dios. Así que esa es la fe que Dios quiere sembrar en nosotros, una confianza en lo que está escrito. Tenga fe que si usted hace el chance y sea positivo y verá que se lo gana. Eso no es fe, eso es una actitud positiva, eso ayuda temporalmente hasta que vienen las dificultades. Cuando vienen las dificultades y ese positivismo falló, cuando viene una situación catastrófica, ese positivismo no va a ayudar si no tiene un soporte. ¿Quién dice que te va a ir mejor? ¿Quién dice que no te va a ir peor de lo que ya te ha ido? Pero si tu fe es bíblica, Dios dice que todas las cosas te ayudan a bien si es que tú estás dentro del grupo de los que aman a Dios. Porque Él lo dijo, que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, a todos los que hemos sido llamados para ser transformados y hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y esos quiénes somos? Pues tú y yo, tú que estás escuchando este audio, tú que estás mirando este video, tú puedes deducir que no es casualidad que estés allí viéndolo. O sea que tú estás dentro de ese grupo que Dios dice a los que aman a Dios. Y puede ser que digas, yo no lo amo, pero puedes sincerarte con Él y decir, Señor, yo no te amo, pero estoy dispuesto a amarte. Ayúdame a amarte, déjame conocerte, que al conocerte he visto que los que te conocen te aman. Y yo quiero tener ese amor. Y alguien me decía alguna vez, si yo creo alguna vez en Dios, una persona que dice no creer en Dios, si yo creyera alguna vez, yo quisiera creer como usted cree, que la gente pueda ver en ti que hay una fe real, que la gente diga yo quiero creer, pero así como tú crees, porque yo veo que tu vida es coherente, que tu vida sea coherente con la fe que profesas.
Así que la fe que Dios quiere que tengamos es la fe fundamentada en las Escrituras, no el positivismo que el mundo quiere colocar en nosotros. No con eso vamos a ser negativos, no se trata de eso. Al contrario, la fe bíblica supera el positivismo que la humanidad quiere colocar como sustento para que la gente viva en paz. La fe en Dios y la fe en su palabra va muy por encima de ello. Él lo dijo, él dijo, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y Él siempre quiere el bien para nosotros, ¿sí? Porque Él quiere que tengamos paz, quiere que disfrutemos de la paz que nos da y la confianza que tenemos al creer a lo que Él dejó escrito. Porque Jesús se refería en esos términos. Él siempre decía, escrito está. Así es que vamos a hablar entonces acerca de esa fe bíblica, esa fe que tiene fundamento. Y seguíamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente. Cada una de las postreras generaciones manifestaron la fe de Abraham. Y estamos llamados a seguir manifestando la misma fe de Abraham. Hay fe para salvación, fe para justificación y hay fe que produce, hay fe creativa, hay fe que cambia las circunstancias. Y nosotros tenemos acceso a esa fe, porque tenemos acceso a la palabra de Dios. Por eso en Hebreos 11 podemos seguir leyendo un poco más acerca de estos hombres que la Biblia menciona eran hombres de fe. Y que si pensamos qué sería o qué hubiera sido del mundo, qué sería hoy, el mundo no sería igual si estos hombres no hubiesen tenido la fe que Dios dejó plasmada allí en el Nuevo Testamento. Esa fe que ellos tenían es la que permitió que hoy el Evangelio llegara hasta nosotros. Veámoslo ahí en el versículo 20, en donde dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac, por la fe, por la confianza, por la relación que tenía con Dios, porque es que la fe solamente va a crecer y se va a fortalecer en la medida en que nos relacionamos íntimamente con Dios. Al acercarnos a Él, Él habla a nuestro corazón. Él habla a nuestro oído, pero nuestro oído espiritual le habla a nuestro corazón. Y esa palabra de Dios es la que se transforma en fe. Y esa palabra de Dios siempre es coherente con las Escrituras. Por eso a veces cuando yo oro, yo le digo al Señor, Señor, yo no necesito que tú me digas sí, yo no necesito que tú me digas no. Yo necesito que tú me manifiestes tu voluntad. No me interesa que tú me digas sí a lo que yo te estoy pidiendo. Yo necesito saber si tu voluntad es sí o si tu voluntad es no. Eso es lo que realmente me interesa. Y entonces yo voy a poder descansar en esa tu voluntad. Si fue sí, me gozaré en tu sí. Si fue no, me gozaré en tu no. Y si fue un silencio, entonces aguardaré a tu respuesta. Esa es la fe que nos ayuda a mantenernos ubicados en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro. Pero aquí vemos a Isaac, un hombre que también tenía fe, la fe de Abraham. Él fue heredero de la fe de Abraham. No se hereda realmente por sangre, se hereda en el espíritu. Abraham tuvo 2 hijos, pero uno de ellos era heredero de esa fe. Había recibido la fe de Abraham, había creído a Dios. Así que dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú en ese orden. Esaú, siendo el mayor, era el que habría de recibir la herencia, la heredad. Isaac, sin saberlo, cumplió la voluntad de Dios. Isaac estaba ciego, pero Dios ya tenía propósitos con Jacob. Así que Isaac bendijo a Jacob, al menor, en lugar del mayor. Seguramente si Isaac hubiera tenido sus ojos bien, hubiera tenido una vista clara, natural, esa vista le hubiera engañado y hubiera escogido a Esaú por heredero y se hubiera equivocado. Seguramente Dios, sabiendo esto, permitió aún que él perdiera su vista, y de esa manera Jacob terminó siendo el heredero de la promesa, porque Jacob habría de creer. Esaú no era heredero por fe, Esaú era heredero
por sangre, por una herencia natural, una herencia biológica, pero los herederos de Dios somos herederos espirituales. Ahí tenemos a Jacob, no era el legítimo heredero, pero por la fe habría de ser. Y Dios, que conoce todo el panorama, dijo: no, la bendición es para Jacob. Ahí en el versículo 21 vemos, dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Lo vemos ya en su lecho de muerte, aunque lo vemos aquí, dice apoyado, adoró en medio de esa situación y declaró porvenir, declaró futuro para sus hijos, porque tenía fe, tenía confianza, creía en Dios, había escuchado la voz de Dios y ahora estaba dando un destino profetizado sobre cada uno de sus hijos. Y es así como él profetiza que a través de Judá, ni siquiera era el primero, no era el primero, el heredero legítimo era el primero, era Rubén, pero ya lo habíamos leído, la heredad la recibió Judá. A través de Judá vendría entonces el Mesías posteriormente, el león de la tribu de Judá, Jesús. Y ahí dice que por la fe José, uno de los hijos de Jacob, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe en que había escuchado la voz de Dios también, era un hombre que siempre se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Cuando fue vendido, Dios estaba con él. Cuando fue puesto en la cárcel, Dios estaba con él y él lo sabía. Y siempre se comportó como un hijo de Dios. Eso es fe, caminar como un hijo de Dios. No es declarar sencillamente, yo creo que Dios es real. No, es caminar en congruencia con eso que yo declaro. Yo creo que Dios es mi Padre. Yo soy su hijo, camino como un hijo de Dios, me comporto como un hijo de Dios, hablo como un hijo de Dios. Eso es fe. La fe de Moisés, la narra allí posterior a José, que dice que fue escondido por sus padres porque ellos también tuvieron fe, porque le vieron al niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya cuando fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque no estaba mirando los deleites temporales, su mirada estaba puesta en el galardón. Dice: yo tengo un galardón más grande que los deleites temporales que pueda disfrutar. Siendo un hombre puesto en un lugar de eminencia, él prefirió ser maltratado, dice allí en el versículo 25, juntamente con el pueblo de Dios. Porque él dijo: yo prefiero ser un esclavo siendo pueblo de Dios que ser un rey, pero siendo un rey para Egipto. Recuerden que Egipto es figura del mundo. Egipto representa el molde que este mundo tiene para el que no tiene a Cristo. Por la fe ya Moisés también prefirió dejar de gozar de los deleites temporales del pecado, dicen las Escrituras, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde estaba puesta la mirada de Moisés? ¿En quién estaba creyendo Moisés? Qué curioso que las Escrituras digan que él prefería experimentar las riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque Cristo le había sido revelado a Moisés también. O sea, Jesucristo, el Mesías, es el fundamento de la fe de todos aquellos que hemos escuchado de Cristo, de aquellos que lo conocieron en su tiempo, de aquellos que hemos escuchado de Él después de haber muerto y resucitado, pero también de aquellos que no le conocieron en persona, pero que tuvieron una relación personal con Él antes de su nacimiento encarnado como hombre. Así que también menciona a otros que la Biblia considera dignos de ser mencionados como héroes de la fe. Vemos allí, por ejemplo, que por la fe, siguiendo hablando acerca de Moisés, menciona que por la fe él celebró la Pascua. Por la fe él confió que... ¿De dónde vino ese mandato? De marcar las puertas
con la sangre de un cordero. No salió de Moisés, no fue la idea de Moisés, no se le ocurrió a él, hagamos un sacrificio a ver si de pronto Dios por eso no permite la muerte de nuestros hijos. Eso había salido de Dios, le había sido comunicado a Moisés. Recuerden que Dios hablaba a Moisés como quien habla a un amigo, le hablaba como a un compañero, como a uno muy cercano. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Si nos colocan estos ejemplos de fe, es porque Dios quiere que tengamos ese tipo de relación, ese tipo de amistad con Él. Esa amistad que nos permite saber cuál es el siguiente paso a dar. ¿Qué es lo siguiente que Dios va a hacer? Recuerden que Él dijo que no habría de esconder eso de su hijo, de su siervo, de Abraham. ¿Cómo voy a hacer yo algo y no le voy a dejar saber a Abraham? Imagínense el tipo de relación, el tipo de amistad, la fidelidad, el grado de fidelidad de Dios. Cuando dice, ¿cómo voy yo a dejar de declararle esto a mi hijo? Pues aquí vemos que Moisés también conoció a Cristo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es una relación de fe, porque si tú lo estás viendo, si tú lo vieras físicamente, entonces ya no sería fe. Y Dios necesita que esta relación esté sustentada en la confianza, en la fe, confianza en lo que no estamos viendo, certeza de lo que no estamos viendo. Y así se mantuvo Moisés como viendo al invisible. Esa es la fe que tú y yo necesitamos tener, alimentar. Se alimenta día a día buscándolo, estando en su presencia a través de las Escrituras. Su palabra nos afirma en confianza. Y no te olvides de que escrito está. Y si alguien te sale con una filosofía, unas ideas diferentes, pues yo voy a decir, escrito no está, por consiguiente no tiene valor, porque no está escrito, porque no está de acuerdo al carácter de Jesús, no está de acuerdo al carácter de Dios, así que no lo recibo. También dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, imagínense. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Da vueltas alrededor de la ciudad, 7 vueltas, todos los días. Y luego tocan los shofares. Y al grito de ellos y al sonido de los shofares, las murallas cayeron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Sin esa fe, sin esa confianza, sin haber seguido la dirección de Dios puntual, paso a paso, esos muros no se hubieran derrumbado, esas aguas no se hubieran apartado para que ellos cruzaran. El pueblo de Dios aún sería esclavo de Egipto y seguramente su nombre habría desaparecido de la memoria de la humanidad. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Era una mujer pagana, no era del pueblo de Dios. Envían unos espías a la ciudad, espías del pueblo de Dios, y ella los recibe, porque era una mujer que creyó a Dios. Y esa es la fe, es la confianza, es la fe, es la confianza en Dios. Fue una mujer que tuvo relación con Dios. Ahora dice que no pereció juntamente con los desobedientes. Y Rahab no fue siempre ramera. Luego Rahab se casa, no recuerdo, creo que fue con Booz, que dice las Escrituras. Pero de ella viene la genealogía de Jesús, imagínense, de una ramera. Se da cuenta que Dios es especialista en tomar lo que no sirve y hacer algo útil, en tomar lo que es despreciado por el mundo y hacer algo precioso. Si no fuera así, pues ninguno de nosotros hubiéramos tenido ninguna esperanza, ninguna opción. Ni tú ni yo hubiéramos tenido ninguna opción de no haber sido porque Él escogió a los débiles. Jesús dijo, son los enfermos los que necesitan médico. Los aliviados necesitan médico.
Y Él vino a ser la respuesta y Él vino a perfeccionar su poder en medio de nuestra debilidad. Escogió gente temerosa, escogió a un Gedeón, un hombre temeroso, miedoso, y Él declaró sobre él, varón esforzado y valiente. Escogió a un hombre que perseguía a cristianos para matarlos, que los asolaba, los perseguía y no les daba descanso. Y Él dijo, varón escogido me es este, refiriéndose a Saulo, quien posteriormente sería Pablo de Tarso. Por la fe también, dice las Escrituras, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, aunque vemos a Sansón débil de carácter en muchos aspectos, pero al final él implora, clama a Dios y el Espíritu de Dios viene sobre él. Y entonces en ese momento viene una fuerza sobrenatural como la que tenía antes de haber perdido esa fuerza por la desobediencia a Dios, pero ahora se humilla, vuelve a él esa fuerza, ese poder de Dios y resulta acabando con ejércitos enteros, acabando matando más enemigos que los que había matado en toda su vida. Así que dice que este hombre también lo tiene ahí como uno de los héroes de la fe. Habla de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe, mire lo que hace la fe, por fe ellos conquistaron reinos, por fe hicieron justicia. Tú actuarás rectamente solamente bajo la influencia del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. De otra manera no vas a poder obrar ni caminar rectamente delante de Dios. Por más que tú quieras hacer las cosas bien, por más que tú desearas tener un hogar bonito, un matrimonio ejemplar, sin la fe en Dios, sin la confianza en la obra que Jesucristo hizo, te va a salir muy mal. Y yo te lo digo por experiencia. Me casé con las mejores intenciones de tener un hogar hermoso, de tener una mujer feliz, de tener unos hijos felices. Pero todos esos esfuerzos y todas esas intenciones fueron vanas, porque no estaban cubiertas por la justicia de Dios. Y es necesario que por fe la justicia de Dios venga a morar en nuestros hogares, ya que por fe también alcanzaron las promesas todos estos hombres. Dios ha prometido una vida diferente para sus hijos, pero es necesario alcanzar esa promesa por medio de la fe, por medio de la confianza en lo que Dios ya hizo. Por fe taparon bocas de leones. ¿Recuerdan a Daniel? Por la fe en Dios, él fue confiado y Dios lo guardó. Por la fe también apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Por la fe escucharon a Dios decir, no ataquen, no es el tiempo. Por la fe escucharon decir, este es el tiempo, ya los he entregado en sus manos. Por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Por la fe terminó la esterilidad. Por la fe se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos, grandes ejércitos, en proporciones inimaginables. 300 hombres contra miles. 300 hombres contra miles. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. A nosotros se nos ha concedido el don de la fe, y la fe también es fruto del Espíritu, y ese fruto se da en la medida en que nos relacionamos íntima y personalmente con Dios. Su Espíritu viene a morar en nosotros, su Espíritu viene a dar certeza de que somos hijos de Dios. Su Espíritu viene a empoderarnos para empoderar a otros a vivir como hijos de Dios. Pero esto solamente es posible por la gracia de Dios, por la fe, por la confianza. Y es que la Biblia nos garantiza que por la fe Cristo viene a morar en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, el temor ya no mora en nosotros. Ya el pecado no mora en nosotros. Porque Jesús, por su Espíritu, no va a cohabitar con las tinieblas.
Él va a venir y va a echar fuera todas las tinieblas, va a venir a morar en nosotros y va a continuar la obra que Él mismo comenzó. Él mismo la perfeccionará hasta su venida. ¿Y cómo lo va a hacer? Él va a continuar su obra a través de sus hijos. A través de sus hijos va a continuar por la fe sanando, va a continuar por la fe llevando un mensaje de vida, llevando esperanza, consuelo, aún provisión a muchos. Así que vamos a creer a Dios, vamos a permitir que esa fe que Él quiere colocar en nuestros corazones se instaure allí en lo muy profundo, pero una fe bíblica, una fe con sustento, la fe que tuvieron estos hombres que se relacionaron con Dios, y es la fe que está disponible para nosotros y la cual hoy vamos a ejercitarla. La ejercitamos, la adquirimos en la presencia de Dios, la recibimos a través de una relación personal con Él, por medio de su palabra, y la ejercitamos cuando la ponemos por obra en nuestra vida cotidiana. Es así como se ejercita, es así como día tras día nosotros podemos ver ese músculo que es la fe creciendo cada vez más. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a ponerlo en práctica, terminando esta oración y despidiéndonos. Yo creo que tú vas a ir a buscar a Dios y vas a llenarte de fe en su presencia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por las personas que están viendo este video, que escucharon, que se conectaron, Señor. Oro para que ellos puedan ejercitarse en la fe. Que ese regalo que tú nos das, pues tú dices que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Oro para que, Señor, haya cabida en ellos y que sea una fe práctica, fe que justifica, fe que produce cosas nuevas, fe que salva, fe que produce cosas nuevas, fe que transforma las atmósferas, los lugares, fe que glorifica a Dios, fe que nos lleva a desear más de Dios, fe que quita los miedos, que aparta toda depresión, fe que aparta la enfermedad de nosotros, fe que disipa las tinieblas, fe en el Hijo de Dios, fe en Jesucristo, fe en lo que hizo en la cruz, fe en que resucitó y que con Él juntamente somos resucitados. Es la fe que vence el temor a la muerte. Es la fe que Dios estableció en nosotros y es la fe que se da también como fruto de una relación con Dios. Y te doy gracias, Señor, porque esa fe está disponible. Esa fe está disponible para todo el que hoy se acerque en confianza. Y Señor, poniendo en práctica esa fe que tú nos has dado, yo declaro en el nombre de Jesús que lo que está escrito es real y tiene efecto en aquellos que están enfermos. Aún me pongo de acuerdo con aquellos que no están enfermos, pero que tienen familiares enfermos, o que tienen situaciones económicas, o que tienen problemas de escasez, que están escuchando, que al extender su mano sobre la pantalla de sus aparatos, estarán poniéndose de acuerdo y estarán manifestando esa fe. Y será una forma de conectarnos con esa fe que produce, esa fe que toca el corazón de Dios, esa fe que enternece el corazón de Dios, esa fe que le permite a Dios actuar en favor de nosotros. Porque Él decidió que fuera así, que fuera por medio de la oración, que fuera por medio de la fe. Y esta mañana hago una oración de fe en donde todas tus enfermedades son echadas fuera en el nombre de Jesús, en donde verás al Dios sanador, en donde conocerás al Dios proveedor, al Dios que abre puertas, al Dios que transforma las vidas, al Dios que hace todo aquello que tú has sido incapaz de hacer, al Dios de imposibles. Y esos imposibles se hacen posibles para aquellos que están creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esta mañana yo te bendigo y te doy gracias por compartir conmigo este espacio. Te doy gracias por compartir este video que creo que será de bendición para muchos que hoy están flaqueando en su fe, para muchos que no han tenido fe,
para aquellos que quieren aún fortalecer su fe. No dejes de compartirlo. Dios va a bendecir a muchos. Déjate usar. Ten fe que al publicar este video allí por tu página, muchos van a conocer al bendito. Muchos van a decidir hoy, van a tomar una decisión de creerle al bendito. Pero no te quedes allí quieto, no seas indiferente a la necesidad que hay allá afuera. Compártelo, que sé que muchos te lo van a agradecer. Así como yo te agradezco que estés aquí compartiendo conmigo este espacio. Y te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo.